Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. Hoy estamos en nuestro último webinar del año y tenemos una invitada muy especial, una invitada de la casa. Eh, Jessica Vázquez es psicóloga, especialista en psicología clínica y hoy vamos a estar hablando sobre el duelo en las diferentes etapas de la vida. Entonces, Jessica, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por tu apertura, por tu disposición para compartir información el día de hoy con todos nosotros. Y bueno, espero que toda esta información sea de mucho valor para todas las personas que estamos aquí. Bueno, sin más preámbulos, Jessica, aquí te dejo con tu público. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación. Y bueno, la idea es que sea de gran aporte a todas las personas que están conectadas, ¿sí? Bienvenido a este espacio y que pues lo aprovechen al máximo. Me presento, mi nombre es Jessica Vázquez, como lo dijo Vanessa, psicóloga, especialista en psicología clínica. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como es el duelo en las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Aquí traigo una frase muy significativa y es: todo tiene su tiempo. Quizás a nivel cultural no estamos acostumbrados a hablar de muerte, ¿cierto? Sin embargo, eh, es algo que como seres humanos en algún momento vamos a afrontar, ya sea por parte de un familiar, un amigo cercano, o también nosotros como seres humanos en algún momento también nos va a llegar, eh, digamos que esa etapa, ¿verdad? Entonces, es algo prácticamente que hace parte de nosotros, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de duelo, nos referimos a una situación normal ante una pérdida, ¿cierto? De alguien o algo muy querido y deseado por nosotros, que ocasiona un gran sufrimiento, ¿sí? Y aquí es importante tener claro que el duelo no es una enfermedad, ¿sí? Más adelante les voy a explicar cuándo podemos estar frente a un duelo patológico, pero el proceso como tal no es una enfermedad, ¿sí? Al contrario, el proceso del duelo nos permite dar respuesta normal y adaptativa ante la pérdida de un ser querido, ¿sí? Es como si fuera un mecanismo de respuesta ante una situación que podemos estar experimentando. El duelo no es una enfermedad, sino que también se puede constituir en un acontecimiento vital estresante. Eso sí, tiene ese carácter significativo e importante. Y en la forma en la que lo vivamos, asimismo también va a determinar, de pronto, va a estar determinado, perdón, por nuestras habilidades de afrontamiento, por nuestra historia de aprendizaje, en fin. Y en la forma en que lo vivamos también puede desencadenar un trastorno. Por eso es importante vivirlo a plenitud. Ahora, un duelo, en el proceso de duelo pasamos a un espacio de seguridad, a un estado de seguridad, a uno desconocido. ¿Por qué? Porque cada duelo es diferente, ¿sí? Cada duelo, cada pérdida la vivimos de una manera diferente. Por eso no sabemos a qué nos vamos a afrontar, ¿sí? Aunque en el pasado hayamos afrontado muchas pérdidas, cada duelo implica una vivencia nueva y diferente. Bien, entonces vamos a tener en cuenta esos aspectos del duelo. Ahora, no toda muerte desencadena un duelo. Como les hablé, un duelo implica una pérdida, ¿verdad? Un cambio, como de pronto un cambio de país, ¿sí? Ahí hablamos de duelo migratorio, puede ser un cambio de trabajo, ahí también se puede dar un duelo, puede ser enfrentar un diagnóstico, ahí también podemos hablar de duelo, ¿sí? Aquí nos vamos a referir al duelo ante la pérdida de un ser querido, que es como el ejemplo más claro que podemos tener y como el paradigma
más claro frente a lo que es un duelo, ¿cierto? Entonces hoy lo vamos a enfocar a eso. Entonces, el duelo va a estar determinado, digamos que por el significado, ¿sí? Por esa unión, por ese acercamiento que hayamos tenido ante la persona que falleció, ¿sí? Es decir, por eso es que no toda muerte desencadena un duelo, ¿sí? De pronto si fue una persona con la que no se convivió, no se habló mucho, entonces de pronto el proceso va a ser diferente, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta ese aspecto. Ahora, si nosotros revisamos un poquito nuestra historia como seres humanos, ¿verdad? Podemos identificar que nosotros atravesamos desde que nacemos por diferentes duelos, ¿verdad? Duelos ya sea desde el aspecto evolutivo, ahí tenemos la niñez, ese proceso cuando de pronto el niño pasa de la niñez a la adolescencia, es un duelo, ¿cierto? Porque, como les digo yo, están en la mitad, ni son niños, pero tampoco son adultos. Entonces muchos niños extrañan todo lo que tenían en esa etapa de niñez, los cuidados, la protección, pero como padres de alguna manera también tenemos que prepararlos, ¿verdad? Y adecuar las exigencias ya en su etapa adolescencia, ¿sí? Van ascendiendo de grado, las exigencias son diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí se vive un duelo. Los chicos viven un duelo. Cuando se da el tema del nido vacío, ¿verdad? Cuando ya nuestros hijos han crecido, son profesionales y quizás cada uno parte a conformar un hogar, ¿verdad? Queda lo que llamamos el nido vacío. Sí, los padres quedan solos en casa, entre comillas, ¿verdad? Y se experimenta también un duelo en ese momento. A nivel afectivo, cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, incluso cuando hay abortos, se vive un duelo ante esas pérdidas. A nivel social, cuando de pronto enfrentamos una situación de desempleo, las personas que quedan cuando ya terminan su etapa laboral, ¿verdad? También entran en un duelo, ¿sí? Que requiere también un proceso de adaptación. Y hay un micrófono encendido. Listo. Y también a nivel personal, ¿verdad? También vivimos ciertos duelos como la menopausia, el envejecimiento, cuando nos sale la primera cana. Entonces, ahí también vivimos un duelo cuando aparecen las dolencias, ¿verdad? Y de pronto extrañamos esa juventud, esa energía, esa vitalidad y todo lo que podíamos hacer en la juventud. No quiere decir que eh, que digamos, como dicen, a nivel mental seguimos manteniendo ese pensamiento de vitalidad, de positivismo, ¿verdad? Pero sí se experimenta de alguna manera un proceso de duelo en estos eventos vitales que he mencionado, ¿sí? Entonces podemos decir que afrontar las pequeñas pérdidas que se nos han presentado a lo largo de la vida pueden ayudar a llegar a una gran pérdida, ya como la de un ser querido, ¿verdad? Con un poco de miedo, ¿cierto? Pero aún así va a ser una experiencia bastante significativa y dolorosa. Todo cambio implica una pérdida, igual que toda pérdida es imposible sin en cambio, ¿cierto? Siempre que tenemos una pérdida nos vamos a afrontar a un proceso de adaptación. Va a requerir de todas nuestras estrategias, de todos nuestros recursos a nivel personal, a nivel social, a nivel afectivo, para podernos adaptar a esa nueva situación. Entonces podemos decir en todas estas situaciones que les mencioné, que un duelo, una pérdida, ¿verdad? Que estas pérdidas pueden representar un proceso renovador, ¿verdad? Que las pérdidas son una situación inherente a la condición humana. Estamos en constante cambio. Normalmente uno no tiene una vida lineal donde todo está estático, no. Estamos en constante transformación y cambio. Crecer es aprender a despedirse,
¿verdad? La vida nos enseña que debemos despedirnos, que debemos crecer, que debemos ser independientes, que debemos desprendernos un poquito, ser un poco autónomos. Luego, cuando conformamos nuestros hogares, la vida nos enseña que tenemos que, de alguna manera, afrontar esta nueva etapa, ya con nuestros esposos o con nuestras esposas, y ahí estamos aprendiendo que aunque es un cambio, es un duelo, también implica un crecimiento. Ahora, cada pequeña pérdida conlleva la necesidad de elaborar todas las pérdidas, ¿verdad? Es decir, yo no voy a ser capaz de afrontar estos cambios, ¿verdad? Si no las elaboro, ¿sí? Es como de pronto cuando no soy capaz de vivir lejos de mis padres, ¿verdad? De pronto voy a tener dificultad. Voy a tener dificultad en el momento o voy a presentar un poquito de ansiedad cuando tenga que separarme de mis padres, cuando tenga que conformar mi nuevo hogar. Entonces, puede representar ahí, si no elaboramos bien esas pérdidas, o alguna dificultad. Ahora, nunca se vuelve a ser igual después de una pérdida. Si vemos, siempre hemos tenido un crecimiento, una transformación, ¿verdad? Y pues, perdemos la creencia de cómo debe ser la vida. De alguna manera, esto nos permite ver de que no hay una permanencia, ¿sí? Sino que debemos afrontar estos cambios. Bien, entonces, en términos generales, ser adulto implica eso, afrontar cambios, desprendimientos, ¿verdad? Entonces, el duelo, de alguna manera, va a representar esa mayor, digamos, esa mayor pérdida, ¿sí? A la que todos en algún momento nos vamos a afrontar, nos vamos a enfrentar, perdón. Entonces la muerte imprime al duelo un carácter particular, por eso no es igual a que no, que se me murió mi mascota, a que tuve un cambio de trabajo, no, nunca se va a poder comparar la muerte de un ser querido con ese tipo de pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte tiene estos componentes que la hacen diferente y es radical, ¿cierto? La muerte es radical, es irreversible, ¿sí? O sea, la persona que fallece no la volvemos a ver, es universal, puede suceder en cualquier lugar, sucede aquí, en cualquier país, y es implacable, es decir, todos la vamos a vivir de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso, el duelo ante la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Ya tiene un carácter muchísimo más importante y delicado para nuestras vidas. Sin embargo, es un proceso natural y tiene una función de adaptarnos, ¿verdad? A tener conciencia de una pérdida significativa e irremediable y que es una parte que no podemos evitar de nuestra condición humana, ¿sí? Y importante tener en cuenta que no es una enfermedad, ¿sí? No es una enfermedad. Ahora bien, ¿qué puede determinar, qué factores determinan cómo vamos a afrontar un duelo? ¿Sí? ¿Qué factores de alguna manera determinan este proceso? Aquí vamos a mencionar algunos. Y es el tipo de apego, es decir, el tipo de relación que yo tuve con esa persona, los antecedentes históricos, si de pronto he tenido muchas pérdidas seguidas, si de pronto en un mismo año he perdido varios seres queridos, o sea, hay un antecedente histórico importante, ¿sí? La forma en cómo falleció ese ser querido, ¿sí? De pronto, cuando hay los accidentes, ¿sí? Es diferente, no menos dolorosa que de pronto cuando hay una enfermedad, donde ya se ha vivido un proceso de preduelo, ¿sí? De un duelo anticipado, pues nunca va a ser igual. Y las variables de la personalidad. ¿Qué implica esto? Que aquí va a determinar la forma en cómo afrontamos el duelo, los recursos que yo tenga, como las habilidades de afrontamiento, las habilidades asertivas, es decir, esa capacidad de yo transmitir
lo que siento, ¿verdad? En fin, también, como les mencionaba, las tensiones concurrentes. Veíamos, por ejemplo, en tiempo de pandemia, que estábamos más sensibles ante las pérdidas. ¿Por qué? Porque vivimos muchas pérdidas al mismo tiempo, de amigos, de familiares, muy cercanas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esas pérdidas recurrentes nos volvían un poco más vulnerables y susceptibles ante este proceso, que aunque es normal, estábamos muy susceptibles frente a esto. Ahora bien, hay unas áreas que se ven afectadas en el proceso de duelo. Y aquí vemos 4, que son como las más importantes. La física, ¿verdad? Podemos sentir dolencias, podemos sentir dolor de garganta, podemos sentir muchos, de pronto, presión en el estómago, ¿sí? Y es normal. También podemos tener algunas, de pronto, respuestas a nivel cognitivo, como olvidos. De pronto podemos tener falta de interés o idea repetitiva o rumiación de pensamiento, ¿sí? Y también la conductual, que aquí aparece de pronto llanto frecuente, aislamiento, quizás también lo que es de pronto pérdida de apetito o por lo contrario comer en exceso, ¿sí? Y a nivel emocional, que se caracteriza por la presencia de tristeza, culpa, ansiedad, soledad, estrés crónico, ¿verdad? Y toda esta parte, todas estas respuestas emocionales. Bien, esto se da cuando estamos frente a un duelo funcional, ¿verdad? Funcional, y que muchos autores mencionan que este duelo funcional del que le hablo acá, ¿verdad? Puede tener una duración de 6 a 12 meses, ¿sí? No es algo que se tenga que cumplir tal cual como está en un libro. No, cada persona tiene un proceso diferente, pero es como un parámetro que los especialistas dan en cuanto a cómo se debe vivir o qué tiempo debe durar un duelo funcional. Ahora bien, cuando estas respuestas normales, adaptativas, frente a la pérdida de un ser querido, de pronto varían en tiempo e intensidad, ¿sí? Se genera lo que llamamos el duelo patológico, ¿sí? Entonces, ¿quién nos define el duelo patológico? Bueno, yo me baso como psicóloga en el DSM-5 y nos dice que un duelo patológico es cuando aparecen pensamientos, sentimientos, comportamientos desadaptativos. Y los clasifican en 3, que son duelo complicado, trastorno de duelo prolongado y trastorno de duelo complejo persistente. Aquí de pronto lo más importante no es explicar en qué consiste cada uno, no. Aquí es que identifiquemos las alarmas que se pueden presentar frente a este proceso, que ya no lo vuelve un proceso adaptativo, sino que ya lo vuelve un proceso donde hay que prestarle mucha atención y ya nos dice, ok, ya esto no es normal, ya estamos frente a un problema de salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este proceso de duelo patológico? Puede desencadenar también otra serie de problemas como estrés postraumático, un trastorno depresivo mayor, incluso si no se le presta la atención adecuada, vienen ya las ideas de suicidio y puede también, si no hay una intervención, pues terminar también en un suicidio, entonces ya materializado. Entonces, hay que prestarle mucha atención. ¿Qué dicen los autores o los diferentes especialistas frente a esto? Que es cuando vemos que los síntomas, ¿verdad? De tristeza, de pensamiento, de las alteraciones como tal, son muy intensas y ya van de alguna manera a atentar contra la vida de la persona, ¿sí? Y aquí ya hablamos de que la persona deje de comer, deje de alimentarse adecuadamente, sanamente, ¿sí? Que tenga un descanso adecuado. Entonces ya aquí estamos hablando de que la vida de la persona está en riesgo. Entonces ahí podemos decir, estamos frente a un duelo patológico.
o el estado de tristeza, de llanto es constante en todo momento, en todo lugar, ya estamos frente a un proceso patológico. Y que ellos mencionan, el tiempo es importante, puede tener una duración mayor a un año. Recuerden que el duelo funcional puede ser de 6 a un año. Ya cuando pasamos de ese año y aún están los síntomas presentes, ¿verdad? Entonces podemos estar identificando, podemos estar frente a un duelo patológico. Bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros apoyar a una persona que está atravesando este proceso, verdad? Entonces aquí hay unos parámetros importantes y de pronto algunas expresiones que podemos evitar frente a esto y las que podemos decir. ¿Cuáles podemos evitar? ¿Sí? Es una sugerencia. De pronto sé fuerte, ¿sí? De pronto ya vas a ver que esto pasará. De pronto lo podemos cambiar por lo siento mucho. Entiendo que esto es difícil y doloroso, ¿verdad? Pero es un proceso. Evitar de pronto decir hay gente que la pasa peor. Recordemos que no, que cada persona vive un duelo de una manera diferente, ¿sí? Tienes que hacer esto, o ya deja el pasado atrás, o hazlo por tus hijos. No escucha mucho eso, ¿cierto? Como que hazlo por tus hijos, o, o es la ley de la vida, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante es que la persona, de alguna manera, sienta su presencia, sienta que usted está ahí para escucharlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hablar, el recordar a la persona que falleció es fundamental en este proceso. No es evitar. Culturalmente estamos acostumbrados a que no hablemos de las personas muertas porque no sé qué, por diferentes motivos y mitos que se pueden tener, pero no. Cuando una persona está en duelo y está hablando de la persona que falleció, si queremos ayudarle en algo es escuchando esas anécdotas, escuchando todo lo que está recordando de esa persona, porque eso le va a ayudar a poder avanzar en este proceso, ¿sí? Y podemos tener expresiones como cuenta con mi apoyo, aquí estoy, llámame cuando quiera, estoy disponible, lo que quieras hacer. O sea, aquí de alguna manera hay que darle libertad a la persona en este proceso de expresión. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta esta parte para poder apoyar a una persona que esté en un proceso de duelo. Ahora, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo superamos? ¿Qué podemos hacer, verdad? Primero, hablar sobre lo que pasó, ¿verdad? Podemos hacer rituales. ¿Sí? Aquí lo que menos nos favorece es el silencio, el cohibirnos, no, aquí no favorece esto. Si hay un ritual de pronto de escribir, si hay un ritual de pronto de guardar las cosas de la persona fallecida en un cofre, ¿verdad? O sea, todo lo que podamos hacer y que la persona sienta que eso le, le da paz, ¿verdad? Es importante hacerlo. Trabajar en las emociones y el dolor de la pérdida. El dolor es inevitable, ¿verdad? ¿Qué va a ayudar a de pronto a disminuir ese dolor? Hablar y expresar las emociones. Si la persona quiere llorar, pues que llore. Si en algún momento quiere, de pronto es hablar de las anécdotas, de reírse con las anécdotas, pues hay que dejarle. Y esto no quiere decir que no es que ya lo superó y ya no le duele, no. O sea, en ese momento no quiere llorar, sino que quiere disfrutar las anécdotas, pues hay que dejar también, abrir los espacios para ello y ayudar a que la persona se adapte a un medio en el que el fallecido es ausente. Esto lo podemos hacer de pronto con ayuda, ¿verdad? Con presencia. Si la persona quedó de pronto en un momento desamparada, no tiene con quién dejar a sus hijos, no tiene, o sea, es la presencia, es la ayuda material ahí la que tiene valor.
¿sí? Jessica, disculpa, por acá tienes una pregunta. Dice José Luis Vázquez, si la persona que está en duelo está hablando de la persona fallecida, la debemos escuchar. Uno, ¿cómo escucha? Debe evitar mencionar a la persona. O sea, me imagino que es que si tú eres quien estás escuchando, debes mencionar o no a la persona fallecida. Vale, repíteme la pregunta. Si es que en términos generales lo que él está preguntando es si una persona que está atravesando por una situación de duelo te está hablando de la persona fallecida, que si es bueno que yo como interlocutor le mencione a la persona fallecida. Eso es lo Ok. que creo entender. Si la persona que está en duelo está hablando de la persona fallecida, la debemos escuchar. Uno como escucha debe evitar mencionar a la persona fallecida o no. Vale, yo creo que aquí hay un punto importante y es si la conversación surgió de manera espontánea por el doliente. La empatía es importante. Si él está hablando de pronto de anécdotas y eso, o sea, qué bueno, y si somos cercanos a ese doliente, qué bueno compartir, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, sí, recuerdo ese día, o sea, como que él no sienta que lo estamos escuchando y ya no, o sea, que también estamos sintiendo su emoción, que también vivimos ese momento, si estuvimos presentes, ¿verdad? Entonces, el hecho que lo mencione o no, o sea, digamos que no es algo negativo, al contrario, ¿sí? Si el doliente inicia la conversación, ¿ya? Recordemos que aquí el expresar y hablar no es malo, hace parte del proceso. Listo. Llegará el momento en que la persona va, al principio va a hablar mucho. Ya llegará el momento en que la va a mencionar un poco menos y así, ¿ya? Pero si tenemos la oportunidad de escuchar y de tener empatía con esas vivencias que está comentando, pues muchísimo mejor. Entonces, otra forma de cómo podemos adaptarnos a este proceso, ¿verdad? Como les decía, es brindar ayuda y es ayuda con física, es ayuda en recursos, es ayuda que se vea, que sea tangible, ¿verdad? Y colocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, es decir, recolocar, es decir, de alguna manera, aquí cobra algo mucha importancia y es continuar, tratar en lo posible de continuar con las rutinas, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también incluso con los niños. Esto les va a favorecer en lo posible, ¿sí? Sé que cuando fallece un ser querido, en las empresas dan cierto tiempo de duelo, de que la persona permanezca un poco en reposo, pero luego de estos días hay que tratar de reponer la rutina lo más pronto posible, ¿sí? Y eso implica, si está trabajando, pues ir a su trabajo normalmente, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien, señor José Luis, va a preguntar algo? Listo. ¿Alguien va a preguntar? Listo. Ahora vamos a un punto Sí, Jessica, te importante. pregunto o sea, en el momento de que la persona entra en la parte doliente, muchas veces dicen que no, que dejen lo que se desahogue, que exprese lo que siente. No, o sea, es necesario que a veces uno exprese en su dificultad, porque es una dificultad que hay en el momento, una aflicción, en el momento una pequeña angustia que vive uno, ¿sí me entiendes? Ya, explícame eso ahí, porque es que
el único que nos puede, ustedes como psicólogos nos orientan, pero el único que nos puede darnos el valor y la fuerza se llama Cristo Jesús. Explícame esa parte. Claro que sí. Obviamente, aquí uno de los factores protectores que vamos a tener frente a la forma en cómo vamos a afrontar el duelo es la espiritualidad. Es la espiritualidad, ¿sí? Y en estos momentos es de vital importancia fortalecer esa área, definitivamente, ¿ya? No sé si pueden apagar el micrófono, por favor. Listo, eso responde a su pregunta. ¿Cómo? Eso responde a su pregunta. Ah, ok. Bueno, entonces, por favor, la persona que tiene el micrófono encendido puede apagarlo. Entonces, ahora, ¿y qué pasa con los niños? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejamos con los niños? Al igual que los adultos, los niños también van a vivir su proceso, ¿verdad? Y lo viven de una manera diferente, acorde a su edad. Hay varios aspectos que de pronto podemos tener en cuenta, son sugerencias, y es que de pronto la persona que le dé la noticia, pues sea una persona cercana al niño, ¿verdad? Que se le diga lo antes posible, que pueda ser en un lugar privado, sin interrupciones, donde el niño pueda expresar y preguntar libremente, ¿verdad? Lo que pasó. Es importante decirle la verdad, evitar el tema de que se quedó dormido, de que se fue de viaje, porque de acuerdo a la edad, los niños lo van a ver de manera literal y van a tener de pronto una falsa esperanza si le decimos que se quedó dormido, que se va a despertar y que va a regresar, que si se fue de viaje, que va a regresar, ¿verdad? Y de pronto va a preguntar constantemente, ahí cuando viene o cuando se despierta, o sea, no se va a dar un proceso de duelo si damos esa respuesta. Podemos dar ejemplos, ¿verdad? Como las mascotas, cómo viven las mascotas, cómo nacen, se reproducen y mueren. Podemos utilizar este tipo de recursos. Y lo más importante es que utilicemos, no tenemos que ser minuciosos de explicación de cómo fue, de que, o sea, no, ¿verdad? Sino ser muy concretos, ¿verdad? Lo más sencillo posible, ¿sí? Y, y manejar ciertos recursos de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como les decía, es importante evitar las metáforas, o palabras complicadas, esto a la hora de dar la noticia. Bien. Y, permítanme aquí. Bien, ¿qué podemos hacer? Es importante responder. Ahora, no a todas las preguntas de lo que hacen los niños, y si están en la etapa del por qué, de por qué, no todas tenemos respuesta. Entonces también tampoco vamos en el afán de darle respuesta a todo, pues a darle una respuesta fuera de lo real, ¿verdad? Que lo que va a hacer es perjudicar al niño en su proceso de duelo. Entonces si hay respuesta en la que no le podemos dar en el momento, o nosotros mismos ni siquiera nos lo explicamos, pues sencillamente de esa manera se lo podemos transmitir. Entonces, aquí les decía que es importante cortar el por qué, ¿verdad? No necesariamente tenemos que darle respuesta a todo, ¿sí? Ser muy concretos, muy exactos y muy acordes a lo que pasó en realidad. Ellos van a sentir culpa, ¿sí? Algunos niños pueden sentir culpa porque de pronto ese día, un ejemplo, el abuelito le dijo que no saliera y él salió y entonces de pronto el abuelito le dio un paro, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante que si identificamos culpa, hablar inmediatamente frente a esto, ¿verdad? No somos culpables de lo que pasó, aclararle, ¿verdad? Y darle esa parte de tranquilidad, que normalmente se puede dar esta situación. Darle un apoyo
emocional, contención, seguridad y ante todo expresar las emociones. A veces, si nosotros mismos estamos en duelo, evitamos expresar nuestras emociones ante el niño. Y quizás si el niño está llorando, pues, y usted quiere llorar, pues lloren juntos. Eso no está mal, ¿verdad? Si el niño quiere hablar pues, y usted también desea hablar, pues hablen y cuenten las anécdotas de la persona fallecida, si eso realmente es lo que desean en el momento. O sea, que ¿a dónde voy? De que tampoco podemos, por ser adultos, evitar transmitir o expresar mis emociones porque yo soy el referente de seguridad. No, seguridad no es eso. Seguridad es, bueno, sí, estamos pasando por esto, lo aceptamos, pero lo vivimos, lo expresamos y continuamos de la mano, ¿cierto? Es importante hablar a la altura del niño. Esto demuestra mucha empatía, demuestra mucha sinceridad, ¿verdad? Y explicarle si el niño pues desconoce que es un funeral, explicarle, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si quiere ir, no quiere ir. O sea, esto también podemos de alguna manera negociarlo con el niño. ¿Qué sucede? Que estos procesos hacen parte de los rituales de despedida y favorecen por lo general el proceso de duelo, ¿ya? Es importante si son adolescentes, es importante que lo vivan, si ellos quieren vivirlo, si ellos quieren asistir a todo este ritual de despedida, pues va a favorecer el proceso, ¿sí? Así que no podemos temer frente a esto. Bien, dígame. Ahora para confirmar la asistencia. Me llamo Isa Roja. Sí, señor. Ok. Bueno, bienvenido a este espacio, señor Isaac. Listo. Entonces, ¿con qué vamos a tener cuidado? Si hemos hablado de que una de las conductas que favorece el proceso de elaboración de duelo es la expresión emocional. ¿Por qué le vamos a decir al niño, no llores, no estés triste o sé valiente, ¿verdad? No. Ellos también viven su momento. También vamos a ver el caso en que lo vamos a ver muy silencioso y vamos a pensar de que, ay, no le duele. Un error. Sí, le duele. Él está viviendo su proceso de una manera diferente. ¿Sí? Recuerden que llorar, la lágrima aquí afuera no implica que me duela más o menos. No. ¿Sí? Aquí cada persona puede vivir. Entonces, igual con los niños. ¿Sí? Entonces, evitar ese tipo de expresiones con él. Si algún día él quiere quedarse en su cuarto y de pronto llorar con su almohadita, vamos a acompañarlo. ¿Listo? Tienes que portarte como grande o ahora eres un hombre o mujer de la casa porque de pronto la persona que falleció fue el papá o la mamá. O sea, no necesariamente. ¿Sí? Tenemos que decirle de esa manera. No. Esto no va a favorecer que él pueda vivir su duelo. ¿Sí? Signos de alerta frente al duelo en los niños. Hablamos del duelo patológico en los adultos. El tiempo aquí sigue siendo importante, ¿sí? Pero ¿qué signos de alarma también aparte de que presentar angustia, pensamientos y conductas, ¿verdad? Recurrente de llanto, pesadillas y todo esto que mencioné anteriormente, también que se presente superior en un tiempo de 6 a 12 meses, o sea, de un año, ¿cierto? Pero también si vemos que el niño llora en exceso, en tiempos prolongados, muchas horas en el día, ojo con eso. Si presenta fuertes dolores de cabeza en el cuerpo, ojo con eso. Si pierde el interés por los amigos, las actividades, ya no quiere seguir su rutina, aunque haya pasado una semana, 15 días, y se resiste a continuar la rutina, también es un signo de alarma. Si hay una pérdida de peso, si no come, si no duerme, si no está tomando, no se está hidratando, no está tomando líquidos, ya aquí estamos al igual que en el duelo patológico del adulto, pues ya estamos hablando de que si sigue así, pues se va a poner en riesgo su vida. Y también si el niño de pronto
menciona sentimiento de querer morirse. Ahí también estamos hablando ¿de qué? De pensamiento de rumiación, de pensamientos de suicidio, o también si hay una idea muy constante, estamos hablando de rumiación frente al suicidio, ¿cierto? Entonces también hay que estar muy pendientes sobre eso. ¿Qué vamos a hacer frente a cuando estamos frente a un duelo patológico? Sencillamente buscar ayuda profesional. No hay otra opción. Buscar ayuda inmediata con psicología clínica, incluso con psiquiatría, porque en muchos casos se requiere de un tratamiento farmacológico. Es la primera opción que debemos abordar, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hablar de pronto de algunas respuestas o cómo se comporta el duelo de acuerdo a la edad del niño. Entonces, digamos, desde que nacen hasta el año, estamos de 2 años, estamos hablando de un bebé, ¿verdad? Podemos observar conductas de apatía, ¿verdad? Podemos observar de pronto cambios físicos, que el niño pierde peso, que no quiere dormir, o de pronto lo vemos muy quieto, o lo podemos ver muy inquieto también. Recordemos que los niños, los bebés, aunque de pronto en ese momento no tengan un lenguaje totalmente desarrollado, ellos sí perciben muchísimo nuestras emociones. Ellos sí saben que algo está pasando en casa. Ellos saben y lo detectan. Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues hablarles, ¿verdad? Hablarles con amor, de pronto explicarles qué está pasando, de pronto con un cuento también. Creo que al final les voy a recomendar uno, ¿sí? Y de pronto tener el manejo también de nuestras emociones, porque ellos captan, son una esponja de nuestras emociones. Ellos van a percibir nuestra tristeza, ellos van a percibir ese proceso por el cual nosotros estamos atravesando. No es que lo vamos a negar, ¿no? Pero sí vamos a darle un mejor manejo cuando estamos frente a niños tan pequeños como de meses, incluso hasta 2 años. Recuerden que aquí de pronto también, si la persona que falleció fue su mamá, por ejemplo, aquí puede haber angustia generalizada, se pueden presentar dificultades del sueño, ¿sí? Incluso se puede ver alterada la parte de alimentación, el niño de pronto se puede resistir a recibir alimentos, una persona diferente. Todos estos cambios se pueden presentar en los niños de 2 a 3 años. Ahora de 3 a 6 años. Recordemos que aquí, a esta edad, ellos no tienen como el concepto de muerte muy elaborado. Ellos creen que la muerte es reversible. Aquí la importancia de hablarles claro, un lenguaje sencillo, pero claro, ¿verdad? Entonces, aquí cobra mucha importancia también el hecho de no decirles de que no, que está dormido, que está en este lugar, incluso decirles está en el cielo. Hay que explicarles qué es el cielo para nosotros, porque ellos van a entender el cielo como un centro comercial, que la persona va y regresa, ¿cierto? Entonces, sé que de acuerdo a la religión que predicamos, pues vamos a tener ciertas concepciones, pero hay que explicárselas también a los niños de una manera muy minuciosa para que no se genere este tipo de confusiones. ¿Qué podemos observar en ellos? Pueden presentar miedos, ¿sí? Pueden presentar culpabilidad. Ellos creen que todo lo que sucede por la edad en la que están es su culpa, que son los responsables de lo que sucede en su entorno, que si mis padres se pelean es mi culpa, que si murió un familiar es mi culpa. Entonces vamos a trabajarle y dejarle clarito aquí a estos niños de esta edad de que la muerte es un proceso natural a la condición humana, que así como nacemos, vamos a morir. Entonces, como hay que explicarle esto, podemos encontrar una conducta de pronto de llanto excesivo y de miedo. Puede aparecer el miedo, claro. Si comenzamos como a generalizar la muerte, si murió tal persona, entonces quiere decir
y le estamos explicando el concepto de muerte, quiere decir que de pronto otro día también va a morir la persona que tengo a mi lado, la persona que me cuida, y entonces se puede generar una serie de conductas de miedo frente a la muerte. Entonces ahí hay que, con tranquilidad, con seguridad, pues transmitirle y explicarle todos estos procesos. Listo. Ahora con los niños de 3 a 6, bueno, aquí les recomiendo, ¿verdad? Aquí seguimos con la edad de 3 a 6. Las lecturas son importantes que podemos hacer, leerles cuentos. Aquí les recomiendo un cuento muy bonito, ¿verdad? Que habla sobre el duelo. Me gusta mucho por el enfoque del duelo desde la resiliencia, ¿sí? Al final, el mensaje es que uno nunca pierde a la persona permanece en nuestros recuerdos, permanece en nuestra mente, y que es como un cofre donde uno va a dirigirse el día que quiera, el tiempo que quiera, porque va a estar ahí permanente, ¿sí? Entonces es un cuento muy bonito, se lo recomiendo, para trabajar los procesos de duelo con niños de 3 a 6 años. Entonces, aquí también podemos realizar actividades de canciones, películas. Hay un video muy bonito, se llama Vacío. En YouTube podemos encontrar muchos recursos, ¿verdad? De cuentos, canciones que nos puedan ayudar a ilustrar de una manera lúdica este proceso del duelo, ¿verdad? Y con ellos también podemos realizar diferentes rituales, ¿verdad? Como plantar un árbol. Hay un ritual muy lindo que es ver el proceso de una mariposa, cómo la mariposa se va desarrollando, cómo va dejando digamos, cómo va creciendo y al final se va, ¿verdad? Entonces, este tipo de recursos lo podemos utilizar con los niños para explicarles el proceso del duelo. Ahora con los niños de 6 a 9 años, aquí ya hay un concepto de irreversibilidad, ya que un niño de 6 a 9 años puede entender, puede comprendernos por su edad, ¿verdad? Que la muerte es irreversible, ¿sí? Pero no van a entender mucho el tema de la universalidad ni causalidad de la muerte, ¿sí? Entonces aquí, aún en esta edad, no podemos ser tan explícitos en estos temas, si por ejemplo una enfermedad o cómo explicarle cómo es, cómo funciona, si fue una muerte trágica, qué fue lo que pasó. O sea, aquí quizás hay temas que no podemos ser tan explícitos con ellos. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Se pueden observar en los niños de esta edad alguna resistencia para asistir a la escuela, pueden tener alguna dificultad en los procesos de aprendizaje, como de pronto falta de concentración, de pronto se muestran muy distraídos, ¿verdad? Comportamientos agresivos y antisocial. Recuerden que esto también puede ser, a su vez, un síntoma de alteración del estado de ánimo. Un niño, cuando hay una alteración del estado de ánimo, no necesariamente tiene que llorar. Ellos lo pueden demostrar con agresividad, con irritabilidad, ¿verdad? Y también pueden mostrar síntomas hipocondríacos o aislamiento hipocondríaco. ¿Por qué? Porque de pronto pueden estar somatizando, ¿verdad? Entonces me duele aquí, me duele allá, se quejan mucho de algún malestar físico. Y aquí también pueden sentir mucho miedo ante la separación. De pronto, a la hora de despedirse, para dejarlos en el colegio, para ir a trabajar, pueden sentir un poco de miedo y angustia de no volver a ver ese ser querido, ¿verdad? O la pérdida que han tenido. Bien. Bueno, aquí están los mismos síntomas. Y acá los niños de 12, ya 16 años, ya aquí estamos hablando de unos adolescentes, preadolescentes prácticamente,
Entonces aquí podemos observar aislamiento, pueden de alguna manera no ser tan expresivos, los jóvenes a veces no son tan expresivos o son expresivos pero con sus círculos de amigos, ¿verdad? Pueden aparecer ideas suicidas, hay que estar muy pendiente frente a esto. Ellos pueden mostrar una apariencia de normalidad, ¿verdad? Pero en sí están viviendo también su proceso. También se ve mucho en los jóvenes que lo viven de una manera diferente. Los jóvenes normalmente, como no expresan sus emociones, ellos son muy calladitos, suelen retardar un poquito esa fase de depresión, de expresión del dolor como tal, y nosotros podemos asumir de que, ay, no le dolió o algo así, y no es así. Tenemos que apoyarlo para que logre expresar, ¿sí? Porque tarde que temprano va a llegar esa etapa, ¿sí? Va a llegar esa etapa. Si la hacemos de alguna manera que se dilate en tiempo, va a ser peor. Entonces, favorecer que el adolescente se exprese, darle, independientemente de lo que diga, darle valor, darle, validar esa emoción. En ningún momento decirle tú eres bobo, esto no, o sea, en ningún momento podemos de alguna manera invalidar ese sentimiento y estar muy pendiente a cualquier cambio de conducta que observemos en el adolescente es importante. Las conductas y los cambios pueden ser lo mismo que hemos mencionado, el cambio en su rutina, que no quiere ir al colegio, el aislamiento, que no quiere salir del cuarto, cuando ya estos síntomas comienzan a ser muy intensos, ¿verdad? Que no quiere comer, no quiere hidratarse, ¿sí? No quiere dormir, ya estamos hablando que el bienestar del adolescente está en riesgo, ¿sí? Entonces hay que estar muy alerta frente a esto porque ellos también pueden atravesar un duelo patológico. Bien. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Creo que tuve el tiempo exacto. Vanessa. Estoy revisando acá para ver si... bueno, aquí pregunta Paola Montes que qué libros recomiendas para el manejo del duelo. Ok. Bueno, yo le hablaba en niños, ahí este. El niño ¿dónde está? Que se llama... Este que es muy bonito, el árbol de los recuerdos, para niños. ¿Sí? Para adultos, no tengo uno en especial, la verdad. Pero podemos hacerlo también a través de rituales de despedida, el ritual de pronto de hacer una carta. Ahí normalmente a veces quedamos con la sensación de no haber hecho o no haber expresado ciertas situaciones a la persona que falleció. Entonces podemos hacer el ejercicio de una carta, de escribirlo, también digamos, de realizar actividades que nos permitan tener acercamiento con la persona fallecida. Por ejemplo, si a la persona le gustaba leer, ¿verdad? De pronto quedarnos con un objeto significativo de la persona también. Entonces, hay diferentes rituales que nos permiten atravesar este proceso de una manera funcional. Listo, Jessica, muchísimas gracias por este espacio de aprendizaje. Espero que para todos haya sido significativo. Buenas bueno, tardes. Jessica, esperamos el 2023 poder... Buenas tardes. Hola. Hay una pregunta, Vane. ¿Quién nos habla? Mucho gusto. Yo estoy representando a mi esposo que está trabajando y me dijo que estuviera muy pendiente a la charla. Le digo que me encantó, una charla muy edificante y más porque estoy, ¿cómo le digo? No atravesando, estoy viviendo algo de una señora que me conoce desde muy niña y está pasando por todo eso que usted está diciendo.
el Sí. duelo de la pérdida de su Súper. esposo. La señora ya ahorita vinieron a avisarnos de que tiene 10 días que no se baña, que está acostada, que no come y pasa tomándose las pastillas para dormir, dormir y dormir. ¿Cuántos años tiene la señora? Tiene 68. Bueno, aquí, como les decía, en las estrategias para poder, digamos, atravesar de la mejor manera este proceso es el acompañamiento. Y aquí de pronto cobra mucho valor la acción, ¿sí? La acción. O sea, ¿qué podemos hacer de manera inmediata por esa persona? Entonces, ya desde si ella cumple los criterios para un duelo patológico, como de que ya pasó un año superior a la presencia de los síntomas, si ya está en riesgo su vida, yo creería que sí, porque no quiere salir, no se quiere bañar, ya estamos hablando digamos, de funciones vitales, ¿verdad? Que como seres humanos tenemos que hacer diariamente y de las cuales depende nuestro bienestar físico, emocional, ¿verdad? Nuestra salud. Entonces aquí lo más importante es estar presente, no dejarla sola en ningún momento, o sea, estar presente, ¿sí? Segundo, lograr que ella se exprese. Tercero, buscar ayuda profesional, ¿sí? Porque ya el duelo patológico también puede tener una comorbilidad con un estado depresivo mayor, ¿sí? Entonces, bastante riesgoso. Ojo con el tema de las pastillas, también es importante que ella no tenga acceso en este momento. Recordemos que está un poco vulnerable y si no hay digamos, un uso adecuado de ellas, también hay un riesgo importante de suicidio, ¿sí? De sobredosis. Entonces hay que estar muy pendiente y buscar ayuda profesional como psicología clínica o psiquiatría cuanto antes. Jessica, Tengo de una pronto pregunta. tienes tus Señora, redes, ella está con psiquiatría. qué pena. De pronto tienes tus Perfecto. redes sociales que las puedas compartir. Veo que hay otra pregunta acá, pero por cuestiones de